Y con este antecedente nos vamos a la entrevista, me dice producción que ya lo tenemos, a don Percy Medina, quien es el responsable, el jefe de la representación diplomática de Idea Internacional en nuestro país, y que además ha sido observador del proceso a la que ha hecho referencia a la congresista. Percy, bienvenido a Ánfora 2021, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la evaluación? Primero el comentario de Susel Paredes, Percy, que tiene esa experiencia de varios años en transparencia y ahora en Idea Internacional, y que se ha lidiado con Susel Paredes y con otros, digamos, personajes públicos que dicen las cosas de frente, que no se guardan nada, y que eso es bueno en muchos campos y en muchas circunstancias. Comentario, Percy. Bueno, Susel Paredes es una persona que se caracteriza efectivamente por decir las cosas de manera muy directa, y creo que desde que ha tenido otras responsabilidades públicas nos ha mostrado que se puede compatibilizar fortaleza, el decir las cosas con mucha claridad, con el hecho también de ser cuidadosos con de las distintas personas con las que poliniza, y eso creo valor. Correcto. Y yendo al tema, con Miguel Ángel vamos a compartir la entrevista, Percy. Yendo al tema, estos 20 días, ¿cuál es la evaluación con la visión de Idea Internacional? ¿Cómo aprecia el desarrollo del gobierno? Bueno, es un inicio de gobierno muy difícil, ¿no? Porque las condiciones del país también han sido muy complicadas. En primer lugar, después de la pandemia, con una crisis económica muy dura, con una situación muy dramática en relación con el empleo y de las familias. Entonces no es fácil empezar un gobierno en esas condiciones, más aún si hemos tenido una campaña tan polarizada, que ha dejado una sociedad polarizada, y donde ha habido pues muchas noticias falsas circulando y mucha animosidad en medio de este proceso. Entonces el inicio de este gobierno no ha sido el más auspicioso, y creo que de alguna manera el clima que hemos tenido en la campaña electoral se ha trasladado a este inicio de gobierno, lo cual es una pena, porque desaparece lo que normalmente se considera es una luna de miel. No hay luna de miel para este gobierno, que empieza en una situación más bien de mucha exigencia, ¿no? Y a eso se suma el hecho de que muchos de los nombramientos, desde el gabinete hasta otros cargos del Estado, han sido cuestionados, ¿no? Por los medios de comunicación, por sectores de la opinión pública y la oposición. Entonces, no es un inicio fácil, es un inicio más bien difícil, y ojalá que hacia el futuro, por el bien del país, más bien las cosas se recompongan. Totalmente, y con esa visión optimista, ¿no? Que tenemos de que los problemas no pueden ser más difíciles que el mismo país. Vamos a compartir, Percy, con Miguel Ángel la conversación. Miguel Ángel, que está en el estudio de Magdalena. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Ánfora 2021. También, Percy, he escuchado a usted comentar respecto de la situación a la que se refieren o hacen referencia algunos críticos del gobierno respecto a la calificación que corresponde de manera transparente asumir, por ejemplo, cargos como ministro de Estado o cargo de confianza. Y para ello, por ejemplo, una de las cosas que falta es establecer un buen sistema de perfiles profesionales a cargo de la Contraloría de la República, o también de servir para que se pueda cumplir justamente con estos requisitos. Pero respecto de otro tema que acaba de ocurrir ahora en la mañana, es este comunicado. No sé si ha tenido la oportunidad de observar este comunicado, que ha sido replicado también por la ex ministra de Defensa, Nuria Sparch, mediante el cual la Marina de Guerra del Perú hace público su rechazo a las declaraciones recientes del canciller de la República, Héctor Béjar,
respecto a que la Marina fue la que inició en todo caso las acciones de violencia en el Perú y que además fueron entrenados por la CIA. ¿Qué comentarios tiene sobre lo primero que es los perfiles de puestos para una mayor transparencia justamente de la gestión pública y este nuevo enfrentamiento que ocurre también justamente cuando iniciamos una nueva etapa, se supone, de relaciones entre el Poder Ejecutivo, la sociedad en su conjunto, el Poder Legislativo y, por supuesto, las Fuerzas Armadas? Bueno, el tema de los perfiles para los puestos lo ha planteado muy bien la Contraloría. Hay perfiles legales y hay elementos que, si no están puestos en las normas, deben cumplirse, ¿no? Para determinados cargos públicos se exigen requisitos que están en la ley. En otros casos, los perfiles están establecidos también en normas de menor jerarquía o instrumentos que tienen las entidades para definir su estructura orgánica y sus funciones, ¿no? El manual de funciones, etcétera. Y el nombramiento de estos cargos tiene que sujetarse a esos perfiles, ¿no? Necesariamente son grados académicos o determinadas especialidades profesionales, pero sí una experiencia y un conocimiento que permita cumplir con el cargo. Entonces, hay la obligación de parte de quien nombra de asegurarse de que la persona es idónea para el cargo al que se le está nombrando. Para eso tiene que ajustarse a los mecanismos formales que existen, los reglamentos, los manuales de funciones que existen, pero también, por supuesto, al criterio adicional, ¿no?, de que la persona pueda cumplir el encargo. En cuanto a este asunto de la Marina, no he escuchado las declaraciones previas del canciller Béjar y no sé tampoco si lo hizo una vez habiendo asumido funciones. Es decir, me parece que son más bien unas declaraciones previas cuando él era un académico, no como autor, que son cosas distintas, ¿no? Dichas por el canciller son distintas que dichas por un analista, un sociólogo analista en otro momento. Y hay que valorarlas de manera distinta. Y me parece legítimo que la Marina, en resguardo de su nombre, pues plantee que ahí ha habido una distorsión de la realidad. Y no voy a comentar las declaraciones de Héctor Béjar antes de ser canciller, porque no las he leído, no las conozco, ¿no? Pero me parece pertinente que la Marina, en uso, digamos, de su derecho a mantener el buen nombre, pues haga una aclaración. Correcto, sí, porque inclusive ya en redes sociales están pidiendo la censura de parte del Congreso de la República. En todo caso, este es un hecho nuevamente que en medio de todo el buen ambiente que se quiere generar para el inicio, en todo caso, de las mejores relaciones con el Perú, nuevamente, de alguna manera se empaña, pero espero que haya la corrección correspondiente en las próximas horas en el sentido que acaba de explicar. En todo caso, también, desde el punto de vista de su organización, de Idea Internacional, ¿qué cosa es lo que considera importante, por ejemplo, dentro del entorno internacional que está viviendo el Perú? Por ejemplo, tenemos peruanos en el exterior que ya acaban de ser evacuados, por ejemplo, de Afganistán. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que solamente eran 2 peruanos. También hay una intervención inmediata de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, de Inglaterra, para llevar la paz a ese lugar. Pero en todo caso, ¿qué le corresponde al Perú justamente en este entorno internacional donde también las complicaciones son sumamente más profundas en estos años, y especialmente en la posición ideológica, como por ejemplo en el caso de América Latina, nuevamente este inicio de un reimpulso a UNASUR?
¿cuál debe ser la posición del Perú en su conjunto? Bueno, el caso de Afganistán, la verdad es que es muy sombrío para la población, ¿no? Porque lo que viene es un momento probablemente de restricción, no probablemente, casi con absoluta certeza, viene un momento de restricción de derechos, particularmente para las mujeres. El escenario en Afganistán con un gobierno talibán, pues ya lo conocemos, va a ser un escenario duro para la gente, con muchas limitaciones, muchas restricciones a derechos, y particularmente para las mujeres. En cuanto al Perú y su mirada a los temas internacionales, el Perú ha tenido un compromiso importante con la promoción de la democracia como un valor universal. Yo creo que ese es un elemento importante de la política exterior peruana que tendría que mantenerse, que tendría que potenciarse, ¿no? Porque el Perú ha sido en eso un artífice desde hace muchos años, ¿no? El Perú fue impulsor de la Carta Democrática Interamericana, ¿no? A inicios del siglo, y ese instrumento ha sido, digamos, ha sido un referente en el ámbito interamericano para los temas de democracia y mantenimiento del régimen político democrático. Entonces, creo que ahí hay que más bien insistir en el rol que debe tener el Perú en la región, ¿no? En cuanto a democracia, y por supuesto hay muchos otros temas, medio ambiente, que hoy es un tema complicado en el ámbito internacional. Ya sabemos que el deterioro del medio ambiente y el calentamiento global está generando problemas serios, ¿no? Y estos problemas serios pues nos van a pasar la factura dentro de algunos años si es que no hacemos hoy. Entonces ahí el Perú también tiene una agenda importante, y sin duda, por supuesto, en los temas de comercio exterior, de cómo hacer llegar nuestras exportaciones a distintos países, ampliar los mercados, garantizar que haya un mayor intercambio, que haya también un intercambio político y social, ¿no? No solamente económico, también económico, porque es muy importante, pero también político, social, pensar en integración, movilización de personas, etcétera. Creo que la política exterior tiene una serie de retos que habría que tomar, porque muchos de ellos están ya en la política exterior hace varios años, y seguramente hay retos que acometer. Y volviendo adelante, Néstor. Sí, gracias, Miguel Ángel. Y volviendo al tema nacional, Percy, se está señalando en medios políticos cercanos al gobierno que se van a realizar en las próximas horas algunas modificaciones al gabinete ministerial. Por lo mismo del comentario inicial, Percy, de cuestionamientos, y muchos creo que con justa razón a algunos cargos de ministros. Entonces va a haber una modificación, seguramente pensando en la presentación del Congreso. ¿Cuánto bien le haría al gobierno estas rectificaciones, digamos, a designaciones en los cargos ministeriales? Y no estoy hablando necesariamente del ministro de Defensa, ¿no? Pero hay otros cargos que están realmente bastante cuestionados, ¿no? Bueno, la política es cada vez más dinámica, y aunque un cambio de ministros muchas veces trae inestabilidad en la gestión, porque cambian una serie de otros funcionarios, políticas, etcétera, si es que el Ejecutivo garantiza que estos cambios se hagan de manera ordenada, pues puede ayudar también a refrescar, ¿no?, la situación. En fin, yo creo que este es un gabinete que recién ha empezado, tampoco es que el cambio va a ser dramático. Quizá un ajuste ayuda al propio presidente a tener una mejor relación, no solamente con el Congreso, en general con el país, ¿no? Pero hay que recordar, el nombramiento de los ministros es una competencia exclusiva del presidente de la República con su presidente del Consejo de Ministros, y bueno, esperemos que se tomen las mejores decisiones. Correcto, considerando además que en el horizonte el 26 es la presentación del gabinete, Percy, ¿no? Efectivamente, si es que hubo un cambio
de ministros que no incluyan al presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros puede igual ir en la fecha pactada. Si hubiera un cambio que incluya al primer ministro, pues eso quizá cambie también el cronograma de presentación en el Congreso. No quizá, seguramente cambiaría el cronograma de presentación de eso. Claro. Vamos a estar atentos. Muchas gracias, Percy, por esta participación en Ánfora 2021. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.